Cevitepal. Gracias por haberse dado tiempo para este momento. Agradezco al Padre Sergio, a Monseñor Melguizo, al Padre Leonidas, que también tendrán su participación en esta presentación. Y inauguramos este momento de presentación de dos frutos muy interesantes. Se ha trabajado a lo largo de 4 o 5 años, iniciando un momento de reflexión, de trabajo, y ese trabajo se concretizó en estas dos obras, que son el inicio de dos obras que todavía van a tener una continuación. Se trata del primer libro, promoviendo la colegialidad episcopal y la integración latinoamericana. En este primer volumen, es uno de 3 o de 4 que va a haber, se quiere tener una visión histórica de lo que ha sido el CELAM. Y este primer volumen tendrá una visión genérica de los 60 años de caminar del CELAM. Y además también nos brindará una visión global de lo que ha sido este centro de formación. En 60 años el CELAM ha tenido un papel muy importante en la evangelización de América Latina y el Caribe. Y creo que ahora vivimos de las glorias pasadas. Y creo que hoy se nos está cuestionando sobre el ser y el quehacer del CELAM. ¿Cuál debería de ser el papel hoy que debería de tener el CELAM? El CELAM nació fuerte y fortaleció mucho las conferencias episcopales de los 22 países de América Latina y el Caribe. Y ahora las conferencias han crecido y son muy fuertes algunas. Y el CELAM debe de replantear cuál debe de ser hoy la misión que debe de ofrecer a la Iglesia de América Latina y el Caribe. Y para esto es muy importante ir a la historia y refrescar la memoria para proyectar el futuro. Bueno, pues hoy escucharemos algo sobre esta obra. También hay un equipo de reflexión teológica, gente de grande altura, diría yo, en conocimiento, en sabiduría, en experiencia. Hay teólogos muy jóvenes y hay teólogos también de mucha experiencia. Aquí tenemos al Padre Sergio, ¿verdad? No tan anciano, Padre. A los 50 años se siente anciano. Bueno, que han trabajado y creo que hicieron un trabajo también muy interesante. Van a ser 3 volúmenes de este trabajo. Y el primer volumen, que es el que se va a presentar hoy, nos preguntamos, cambio de época, y esto ustedes lo han escuchado ya 1000 veces y desde hace varios años. Pero aquí se nos da, creo que una buena síntesis y una visión interesante. El caminar de la Iglesia en el contexto actual. Con todo esto del cambio que estamos nosotros también atestiguando, este cambio de época que está queriendo influir también en un cambio antropológico. Bueno, pues bienvenidos, ojalá que disfrutemos y dejo la palabra a los expertos. Siéntanse en casa. Esta primera obra se tituló así, 60 años de la institución, ¿no? Promoviendo la colegialidad episcopal y la integración latinoamericana, como diciendo el CELAM, en estos 60 años ha tenido esas dos grandes preocupaciones, entre otras, la colegialidad de los obispos de América Latina, pero también la integración de América Latina. Yo puedo ir avanzando con esto, ¿verdad? Sí. Este libro tiene 4 artículos. Uno que yo escribí sobre la visión global del CELAM, que básicamente tiene como, en el caminar, como 5 columnas muy fuertes, que son las 5 conferencias generales del episcopado latinoamericano. Pero esto tiene unos antecedentes. Podríamos irnos hasta los concilios mexicanos y limenses,
pero aquí yo lo inicié, en el libro sí aparece esa parte, pero lo inicié aquí con el Concilio Plenario Latinoamericano. Esa es una foto realmente muy especial porque es la foto de todos los obispos que participaron en 1899 en el Concilio Plenario Latinoamericano. Y aquí está el Papa León XIII, que fue un gran hombre que tuvo un aprecio muy especial por América Latina y que fue el que convocó este Concilio Plenario Latinoamericano. Fueron 13 arzobispos y 40 obispos los que participaron. Y aquí tenemos nosotros el esquema del documento final del Concilio Plenario Latinoamericano, que fue un documento sobre todo de tipo jurídico, más que pastoral, pero fue muy interesante. En eso se basó luego la elaboración del Código de Derecho Canónico. Como fruto del Concilio Plenario Latinoamericano, se comenzaron a conformar las conferencias de los episcopados. Las primeras conferencias que se establecieron fueron la de Colombia en 1908 y un poco después la conferencia de México. Esas dos conferencias iniciaron el proceso. En ese tiempo, en 1908, la conferencia de Colombia la componían 15 obispos. En ese momento es, yo creo que como un centenar de obispos. En 1912, el Papa Pío X le envió a los obispos esta carta, a los obispos de América Latina, arzobispos y obispos. Entonces ya ahí se ve cómo el Papa privilegia a todos los obispos como un cuerpo ya, no cada uno en su diócesis, sino como un cuerpo, los obispos latinoamericanos. Y les envía esta carta a Lacrimabil Statuindorum en defensa de los indígenas que estaban siendo explotados especialmente en la región de Colombia, Perú y Brasil en la época del caucho. Y a los 100 años, el Papa Benedicto XVI, recordando esa carta, le envía una carta al cardenal Salazar recordándole la importancia de esa carta, y les dice: invito a escuchar sin prejuicios la voz de estos hermanos nuestros, a favorecer un conocimiento de su historia y de idiosincrasia, así como a potenciar su participación en todos los ámbitos de la sociedad y de la Iglesia. Diciendo, esa carta que el Papa Pío X dirigió es muy importante y todavía sigue teniendo vigencia. Un antecedente también fue en el año 1934 se celebró el 32 Congreso Eucarístico Internacional en Buenos Aires, y el que fue enviado por el Papa fue Eugenio Pacelli, el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII. La verdad que el Papa llegó en ese momento, Eugenio Pacelli llegó en ese momento a América Latina y comenzó a conocer la religiosidad latinoamericana. Ese fue un congreso impresionante, por la cantidad de gente, por el impacto que causó en la sociedad, no solamente de Argentina, sino de América Latina. Otro antecedente fue el SEDAC, que es un secretariado de obispos de América Central, se constituyó antes del CELA, en 1942. Este fue el obispo que inició todo ese proceso, Monseñor Luis Chávez y González, arzobispo de San Salvador. En el año 60, Juan XXIII le da la aprobación realmente a ese consejo que se estableció, a ese secretariado que se estableció en Centroamérica en el año 42. En el año 45 muchos obispos se reunieron para fundar la CIEC, la Confederación Interamericana de Educación Católica. Hay muchos obispos, sacerdotes, laicos, católicos, para fundar esta confederación. Y eso fue un antecedente importante, lo mismo que en el año 52 se fundó la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. Ahí tenemos a Monseñor Helder Cámara, que fue el primer secretario y que después influyó mucho en el CELA. En el año 53 hubo un congreso latinoamericano de la vida rural en Manizales. Asistieron obispos de unos 16 países. Y ahí fue cuando le dicen al nuncio de Colombia, en ese momento Antonio Zamoré, le dicen: señor nuncio, mire, nos reunimos tantos obispos aquí en Manizales, en el año 53, ¿por qué no volvemos a reunirnos como en el Concilio Plenario Latinoamericano? Y entonces ahí fue cuando el nuncio Zamoré, tomando esa idea, comenzó a trabajar el tema con la Santa Sede. Personas que influyeron mucho en ese momento: es el nuncio Zamoré, Monseñor Helder Cámara,
y Monseñor Manuel Larraín, obispo de Talca, en Chile. Esos tres influyeron muchísimo en la creación del CELAM. Y por eso la primera conferencia convocada por el Papa Pío XII se realizó el 25 de julio al 4 de agosto de 1955, ahí en Río de Janeiro. Ahí tenemos alguna foto de esa reunión, pero aquí hay una más completa. Aquí está el presidente de esa conferencia del episcopado latinoamericano, fue el cardenal Adeodato Piazza. Ese fue el único presidente. Y Monseñor Zamoré, que era el nuncio que estaba en Colombia, ya estaba trabajando en el Vaticano. Él era el secretario de esa conferencia. Aquí hay una foto en donde se ven también laicos ya participando en el año 1955, y los temas principales eran las vocaciones y la instrucción religiosa. Este es el esquema de la conferencia de Río de Janeiro. A la hora de la verdad, el fruto más poderoso de Río de Janeiro fue este capítulo 11, con la creación, la propuesta que se le hizo al Papa Pío XII para crear el Consejo Episcopal Latinoamericano. El cardenal Landázuri decía que Río fue una conferencia fundante, ¿no? Decía: Medellín, Puebla y Santo Domingo no se entienden plenamente sin la referencia a Río de Janeiro. Es una conferencia muy poco conocida realmente. Y Juan Pablo II decía: había de ser la conferencia, la primera del episcopado latinoamericano, inaugurada hace 4 decenios en la entonces capital de Brasil, la que abriera el camino de la nueva evangelización del continente, continuado después por las sucesivas conferencias. En el 58 muere Pío XII, por eso esta conferencia de Río de Janeiro tuvo poco impacto en América Latina, porque llega Juan XXIII e inmediatamente convoca el Concilio Vaticano II, ¿no? Pero antes del concilio sucedieron estas cosas que todavía en el CELAM pues tienen mucho valor. Claro, la creación de la OSLA, que tiene ha tenido todo un camino muy importante en la Organización Latinoamericana de Seminarios. Segundo, la CLAR. La CLAR se crea por iniciativa del CELAM, precisamente, la Cooperación Latinoamericana de Religiosos. Esta de seminarios también, esto está en Río de Janeiro, en el documento, créese esta organización. Y luego también en el año 59 se crea la Pontificia Comisión para América Latina, la CAR. Esos 3 organismos se crearon antes del concilio. Ya luego viene el concilio del año 62 al año 65. Y nacen luego los institutos latinoamericanos de formación. Ahí Monseñor Melguizo, cuando habla en el libro sobre la creación del ITEPAL, del instituto, y habla de los institutos que se crearon en ese momento: el ICLA en el año 60 en Santiago de Chile, Instituto Latinoamericano de Pastoral con énfasis en liturgia en el año 65 en Medellín, al terminar el concilio; el ICLA, el Instituto Latinoamericano de Catequesis, en el año 66 en Manizales, y este Instituto de Pastoral con énfasis en liturgia en Quito en el año 68. Ahí se crean esos institutos. Año 68 es cuando llega el Papa Pablo VI a América Latina. Era la primera vez que el Papa llegaba a América. Ahí tenemos al Papa, y este era en ese momento el presidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo. Pablo VI en esa ocasión inauguró la segunda conferencia del episcopado, la inauguró aquí en Bogotá, y luego los obispos se fueron a Medellín a sesionar. En ese momento el presidente del CELAM era este obispo, que era Monseñor Abelardo Brandao, de Brasil. Y de ahí surge el documento de Medellín. Los presidentes de Medellín fueron los que están aquí: el cardenal Antonio Zamoré, presidente de la CAR, el cardenal Juan Landázuri, arzobispo de Lima, y el cardenal Abelardo Brandao Vilela, arzobispo de Teresina en Brasil, que en ese momento era el presidente del CELAM. Aquí están los participantes de Medellín, es la mejor foto que ha quedado de todas las conferencias. Aquí están los obispos. De estos, realmente, aquí están los conferencistas de Medellín del año 68. Medellín comenzó con una serie de conferencias, y las conferencias las dieron Monseñor Pablo Muñoz de Ecuador, de Quito, Monseñor Leonidas Proaño también de Ecuador, de Riobamba,
Monseñor Magrat de Panamá, Monseñor Samuel Ruiz de México,